Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta, y estamos seguros de que a ustedes también les pasará. Vamos a desentrañar el secreto del amor entre Burak y Neslihan. Sí, esa pareja que ha cautivado a miles, no solo en la pantalla, sino también en sus vidas reales. ¿Qué es lo que hace que su relación sea tan especial, tan envidiable, tan secreta? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que nos han dejado sin palabras, explorando cada rincón de su conexión. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros emocionantes vídeos. Denle a esa campanita y asegúrense de que les lleguen todas nuestras notificaciones. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Burak y Neslihan. Solo el nombre evoca imágenes de pasión desbordante, de miradas que lo dicen todo sin pronunciar una palabra, de una química que traspasa la pantalla y se instala en nuestros corazones. Ambos son talentos innegables en el mundo de la actuación, cada uno con una carrera brillante y sólida que los ha consolidado como figuras prominentes en la industria. Han interpretado personajes inolvidables, han dado vida a historias que nos han emocionado hasta las lágrimas y nos han hecho soñar. Pero más allá de sus roles memorables y de su éxito profesional, lo que realmente ha encendido la chispa de la curiosidad y ha generado un sinfín de especulaciones es su relación fuera de cámaras. ¿Cómo mantienen viva esa llama que parece inextinguible? ¿Qué ingredientes secretos utilizan en su día a día, en esa cotidianidad que no vemos, para que su amor no solo perdure, sino que se fortalezca y crezca con el paso del tiempo? Este es el enigma que hoy nos proponemos desvelar. Comencemos por el principio, por esa chispa inicial que encendió la llama. Recordemos que su historia de amor comenzó en el set de la exitosa serie que los catapultó a la fama internacional, Kara Sevda. Allí interpretaron a Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos almas gemelas separadas por las circunstancias, pero unidas por un amor inquebrantable y una pasión arrolladora. La intensidad de sus personajes, la profundidad de sus emociones, era tan palpable que no tardó en cruzar la línea de la ficción a la realidad. Y es que cuando compartes escenas tan cargadas de sentimiento, cuando te metes en la piel de personajes que se aman con tanta vehemencia, que sufren y luchan juntos, es casi inevitable que esa conexión se vuelva real. Se rumorea que fue en ese mismo set, entre tomas y diálogos intensos, donde comenzaron a sentirse atraídos, a notar esa química especial que iba más allá de la actuación. Pero la chispa verdaderamente se encendió de verdad durante los descansos, en esos momentos más íntimos y personales donde tuvieron la oportunidad de conocerse más allá de los personajes, de descubrir al ser humano detrás del actor. Es en esos instantes de humanidad compartida donde las bases de una relación sólida comienzan a construirse. Lo primero que salta a la vista, y que creemos firmemente que es uno de los pilares fundamentales de su relación, es la admiración mutua. Ambos son profesionales excepcionales, reconocidos por su dedicación, su talento y su entrega en cada proyecto. Y se nota a leguas que se respetan y admiran profundamente el talento del otro. En innumerables entrevistas a menudo se les escucha hablar con genuinos elogios sobre el trabajo del cónyuge, destacando sus fortalezas, su ética de trabajo, su dedicación y su inmensa pasión por la actuación. Esta admiración no se queda solo en el ámbito profesional, se traslada de manera natural a su vida personal. Se apoyan incondicionalmente en sus proyectos, celebran con alegría y orgullo sus éxitos, y se animan mutuamente a seguir creciendo, a explorar nuevos horizontes y a superar cualquier obstáculo. Y eso, amigos míos, es un ingrediente esencial, un componente vital en cualquier relación duradera y saludable. Otro punto clave y que se percibe claramente en cada interacción pública que tienen, ya sea en alfombras rojas, en eventos o en breves apariciones mediáticas, es la conexión genuina. No estamos ante una relación artificial montada para las cámaras, ni una estrategia de marketing para mantener su imagen pública. Se les ve cómodos, relajados, disfrutando de la compañía del otro de una manera que solo la autenticidad puede brindar. Las risas compartidas que parecen brotar del alma, las miradas cómplices que dicen mucho más que 1000 palabras, los gestos de cariño espontáneos, todo en ellos grita autenticidad. Y en un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, donde las apariencias pueden ser engañosas, mantener esa autenticidad es un verdadero arte. Parece que Burak y Neslihan han logrado construir un espacio seguro, un refugio íntimo donde pueden ser ellos mismos sin filtros. Sin pretensiones, con todas sus virtudes y seguramente también con sus imperfecciones,
que es lo que los hace humanos y por ende tan admirables. ¿Y qué me dicen de la discreción? Si bien son figuras públicas de renombre con miles de seguidores y una vida bajo el ojo del escrutinio público, Burak y Neslihan han optado por mantener su vida privada bastante reservada. No están constantemente compartiendo cada detalle de su día a día en redes sociales, ni se involucran en polémicas o escándalos innecesarios que puedan dañar su imagen o su relación. Esta sabia discreción les ha permitido proteger su relación del constante bombardeo de la opinión pública y de la prensa, creando un oasis de privacidad en medio del huracán de la fama. Y es precisamente esta cautela, esta habilidad para mantener su mundo privado a salvo, la que ha alimentado el misterio, ese secreto del que hablamos y que tanto nos intriga. Nos preguntamos cómo lo hacen, cómo logran mantener su intimidad intacta y protegida en un mundo cada vez más expuesto. Pensemos también en la comunicación. Aunque obviamente no tenemos acceso directo a sus conversaciones privadas, a sus diálogos íntimos, la forma en que interactúan en público, la manera en que se escuchan, se entienden y se apoyan, sugiere una comunicación fluida, honesta y profunda. Se les ve como un equipo, como dos personas que saben escuchar, que saben expresar sus sentimientos y que parecen tener la habilidad de resolver sus diferencias de manera constructiva. La vida en pareja, por muy idílica que parezca desde fuera, siempre presenta desafíos, momentos de tensión, desacuerdos. Y la capacidad de comunicarse abiertamente con respeto y empatía, es fundamental para superar esos baches y salir fortalecidos. Ellos, por lo que podemos observar en sus escasas pero significativas apariciones, lo tienen dominado. Otro aspecto que me parece fascinante y digno de admiración es cómo manejan la presión de ser una pareja tan mediática. Vivir bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación, de los fans, de las redes sociales, puede ser increíblemente agotador y estresante. Sin embargo, ellos parecen haber encontrado un equilibrio saludable y envidiable. Se muestran ante el público, comparten momentos con sus seguidores, pero también se aseguran de tener su tiempo, su espacio, su vida de pareja lejos de los flashes y de las cámaras. Esto demuestra una madurez, una inteligencia emocional y una capacidad de gestión de su imagen y su vida privada notables. No se dejan devorar por la fama, sino que la utilizan como una herramienta para potenciar sus carreras, mientras protegen lo más valioso, su relación. Ahora, hablemos de la pasión. El amor entre Burak y Neslihan no se percibe como algo estancado, algo que se haya asentado en la rutina o en la complacencia. Hay una energía palpable, una chispa que sigue brillando con la misma intensidad que al principio, o quizás incluso con más fuerza. Esto se debe en gran parte a que siguen cultivando activamente su relación. No dan por sentado su amor, sino que lo alimentan constantemente con detalles, con sorpresas, con tiempo de calidad juntos. Viajes románticos a lugares exóticos, citas a la luz de las velas, o simplemente disfrutar de un atardecer juntos en silencio, son esas pequeñas cosas, esos gestos cotidianos pero cargados de significado, los que hacen que la llama se mantenga viva y ardiendo. Es la inversión constante en la relación, el esfuerzo consciente por mantenerla vibrante y emocionante. Y no olvidemos el factor del humor. Las parejas que se ríen juntas perduran juntas. Y en Burak y Neslihan se nota una complicidad que incluye el humor como un elemento fundamental. La capacidad de hacer reír al otro, de compartir momentos divertidos y ligeros, de no tomarse la vida o los pequeños problemas demasiado en serio, es un bálsamo para cualquier relación. El humor aligera las cargas, fortalece los lazos y crea recuerdos imborrables. Entonces, ¿cuál es el secreto de Burak y Neslihan? Creo que no hay una única respuesta mágica, una fórmula secreta e infalible, sino una combinación de factores que, unidos, crean esta conexión tan especial y duradera. Es una mezcla de admiración mutua, tanto profesional como personal, de autenticidad que irradia en cada gesto y en cada palabra, de discreción sabia que protege su intimidad, de comunicación efectiva y profunda, de manejo inteligente de la presión y el escrutinio público, de una pasión que se renueva constantemente y, por supuesto, de mucho humor y una complicidad contagiosa. Además, es importante recordar que aunque los veamos como la pareja perfecta, como un cuento de hadas hecho realidad, son seres humanos con sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propias personalidades y sus propias maneras de amar. Lo que vemos de ellos es, en gran medida, la punta del iceberg, la faceta que deciden compartir con el mundo. Pero lo que podemos inferir de su relación, de la forma en que se complementan y se apoyan, es realmente inspirador.
Nos demuestran que el amor verdadero existe, que se puede construir y mantener vivo incluso en el ojo del huracán de la fama y la exposición mediática, y que la clave está en nutrirlo, protegerlo y vivirlo con honestidad, profundidad y un compromiso constante. En resumen, hemos explorado los elementos que, a nuestro parecer, conforman el secreto de su amor, la admiración profesional y personal que se profesan, la autenticidad que irradia su conexión, haciéndola creíble y conmovedora, la sabia discreción que protegen celosamente salvaguardando su intimidad, la fluidez y honestidad en su comunicación, que les permite sortear obstáculos, la habilidad para manejar la presión de la fama sin que afecte su relación, la pasión que se renueva constantemente manteniendo viva la chispa, y el toque de humor y complicidad que ilumina su vínculo. Son estos pilares los que creemos les han permitido construir un vínculo tan fuerte, sólido y envidiable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo de la relación entre Burak y Neslihan. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por el secreto de su amor, que les haya resultado intrigante, inspirador y, sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre lo que significa una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es lo que más les atrae de esta pareja? ¿Qué aspectos de su relación consideran ustedes que son los más importantes? ¿Tienen ustedes algún secreto para mantener vivo el amor en sus propias vidas? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente resuene con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que admiran a esta pareja o que buscan inspiración en el amor. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, análisis y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre.